el señor José Naupari, asesor externo del Jurado Nacional de Elecciones. Precisamente, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Naupari? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, Mario, por la invitación. Muy buena tarde. Bueno, si nos pudiera poner en claro, explicar qué es lo que finalmente se va a tener que hacer en este caso, porque hace las últimas 2 semanas se han desarrollado elecciones internas con miras a lo que va a ser las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. De hecho, hay un cronograma electoral que se estaba desarrollando o se estaba respetando paso a paso, y esto tiene una serie de fechas que todavía van a tener que cumplirse. Y esta decisión del Congreso finalmente trata de abrir una ventana, una puerta para que se produzca, por lo que yo entiendo, una elección complementaria a lo que ya se ha desarrollado los 2 últimos domingos. ¿Nos puede explicar exactamente qué se va a hacer al respecto? Bueno, particularmente habría que recordar que ya existe un pronunciamiento de parte de los organismos del sistema electoral en el sentido de que la norma resulta materialmente impracticable. ¿Y por qué? Porque usted válidamente lo ha mencionado. Las elecciones internas ya se llevaron a cabo. Ese artículo 2 refiere en un primer párrafo que las elecciones internas se llevan a cabo en la fecha programada. ¿Cuál era la fecha programada? El 15 y el 22 de mayo. ¿Dónde estaban estas fechas? En un cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, competencia que tenía en virtud de lo previsto en la 9ª disposición complementaria de elecciones políticas que se promulgó o se incorporó, digamos, a nuestro ordenamiento jurídico el 31 de octubre. El segundo párrafo que dice, de no ser posible realizarse, ¿qué cosa? Las elecciones internas, ¿en qué fechas? 15-22 de mayo, se podrán llevar a cabo elecciones internas complementarias hasta 10 días antes de venció el plazo para presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos, es decir, el 4 de junio. Pero no se cumple un presupuesto fundamental, que es que no se hayan llevado a cabo elecciones internas, porque las elecciones internas en las 2 fechas ya se llevaron a cabo. Por eso es que esa norma, desde nuestro punto de vista, nace muerta. Ahora, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC ya han emitido un comunicado al respecto. La opinión es que jurídica y materialmente no se pueden realizar las elecciones. ¿Hay alguna posibilidad de que el Congreso de la República pueda tomar alguna acción en contra de los titulares o de los funcionarios correspondientes de estas instituciones? No sé, se me ocurre algún tipo de denuncia constitucional de repente, en fin. ¿Hay posibilidad de eso? Bueno, ahí, claro, una cosa es que se tenga la competencia para y otra cosa es que tenga asidero lo que quieran hacer. Lo primero que tendríamos que señalar es que los miembros del sistema electoral no son pasibles de ser procesados por juicio político, ni tampoco gozan de la prerrogativa de antejuicio político. Esto último que implica que válidamente alguien podría denunciar penalmente a cualquier miembro del mismo sistema electoral sin esperar que pasen por la previa levantamiento del fuero por parte del Congreso. Ahora bien, ¿ello tendría algún asidero? Desde nuestro punto de vista, no. ¿Por qué? Porque incluso en el supuesto que no existiese la denominada regla de intangibilidad de las normas electorales o la regla de inmodificabilidad de las normas electorales, el artículo 103 de la Constitución nos dice que las normas entran en vigencia o que rigen respecto a las situaciones jurídicas existentes en ese momento. ¿Y cuál es el problema? El artículo 1, ¿qué me dice? Reábranse el plazo para que se registren candidatos a elecciones internas. Bueno, las elecciones internas ya se llevaron a cabo, por lo cual ya no podemos hablar de candidatos a elecciones internas, sino de candidatos elegidos, para la redundancia, en elecciones internas, con lo cual el artículo 1 queda fuera de foco. Y el artículo 2, como comentábamos al inicio de esta charla, y les agradezco el tiempo que se nos brinda, tampoco concurre el supuesto de hecho, porque justamente para que se gatille una elección interna complementaria, que encima también tenía bastantes deficiencias, porque no estaba regulado quién eventualmente lo iba a convocar, en qué plazo, entre otros elementos, el factor determinante no existe. ¿Por qué? Porque las elecciones ya se llevaron a cabo. Claro. Ahora, ¿se puede argumentar aquí que se está vulnerando el derecho ciudadano de elegir y ser elegido, de participar libremente en un proceso electoral? ¿O no cabe esos argumentos? Lo que ocurre es que habría que recordar que los derechos a la participación política, específicamente el derecho a elegir y ser elegido, son derechos constitucionales de configuración legal. Punto 1. Punto 2, habría que recordar que los derechos constitucionales no son absolutos. Y en esa medida existe una discrecionalidad dentro del ámbito de la proporcionalidad y la razonabilidad para regular el ejercicio del derecho a ser elegido. Y en este caso, la regulación del ejercicio, el derecho a ser elegido, ya viene desde noviembre. O sea, ya en noviembre se sabía más que, digamos, íbamos a tener elecciones internas el 15 y el 22. Estas fechas nunca se movieron. Ya desde noviembre se sabía que el plazo para registrar candidaturas en internas vencía el 9 de abril. Más allá de la ley 31437 que emitió el Congreso, también con un proceso convocado, se llegó a ampliar el plazo, antes de que venza, ojo, ampliar, no reabrir, hasta el 11 de abril.
Después del 11 de abril ya no había absolutamente nada más que hacer. No se le podría, en cierta medida, al sistema electoral atribuir eventualmente algunos problemas o deficiencias internas que pudieran existir en las organizaciones políticas. Claro. ¿Hay algún análisis que se haya hecho, no sé, de repente usted de manera personal, sobre, no sé, finalmente cuál es la motivación del Congreso de la República de haber decidido, aprobado una norma de esta naturaleza sabiendo, digamos, las consecuencias que usted nos está explicando, el hecho de no poder desarrollar elecciones complementarias internas, dado que hay un calendario electoral? ¿Usted cree que hay algo más allá de esto? De repente se ha analizado un poco eso, porque en el Congreso, la comisión que preside el señor Jorge Montoya, supuestamente está investigando un presunto fraude en las elecciones pasadas. Bueno, está recomendando que sean denunciados los titulares de los órganos electorales, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, en fin. ¿Usted cree que esto podría ser parte, no sé, de una serie de elementos para, de alguna forma, como se dice de manera cotidiana, meter presión a los órganos electorales, tan cercanas las elecciones como son las de noviembre, las de octubre? No, lo que ocurre es que ahí habría dos dimensiones que analizar, ¿no? Lo primero que tendríamos que reconocer es que la autógrafa fue remitida al Poder Ejecutivo el 29 de abril, con lo cual, si eventualmente el Ejecutivo hubiese promulgado u observado antes del 15, que era la fecha de la primera elección, el argumento, por ejemplo, para no aplicar la norma ya no hubiese sido el hecho de que no hay ninguna situación jurídica vigente, sino que están quebrando el principio de preclusión y seguridad jurídica. Pero lo cierto es que el Congreso lo aprobó con la esperanza de que la norma saliera antes de que se lleve a cabo la elección, que hubiese permitido, si es que no hubiera regla de modificabilidad, aplicar el artículo 2. El tema es que el Ejecutivo dejó pasar los 15 días hábiles, como ocurrió con la 31437. El plazo de observación vencía el 23, no hizo nada, y por mandato constitucional, el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución, no le quedaba otra al Congreso que promulgarla. Ni siquiera necesitaba debatir una existencia. La Constitución le mandaba a promulgar ante la ausencia de promulgación o observación por parte del Ejecutivo. Respecto al tema de lo de la comisión presidida por el almirante Montoya, bueno, habría que analizar pues cada una de las 9 conclusiones. Son 233, 253 páginas sin contar anexos. A Dios gracias ya se desclasificó, y lo que corresponderá al sistema electoral, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general es, bueno, leerlo y vamos a ver si efectivamente tiene asidero jurídico y también, ¿por qué no decirlo, claro, fáctico, alguna de esas conclusiones. Yo se lo preguntaba precisamente por eso, como para más o menos formular un análisis más allá, digamos, del tema jurídico propiamente. Usted ha señalado varios artículos, en fin, y la norma como tal. Y por eso le decía, ¿no? Ante una situación, un escenario de constante, digamos, crítica hacia los órganos electorales, desde la segunda vuelta electoral y a partir de ahí constantemente hasta la actualidad, pues obviamente quedan, digámoslo así, algunas dudas respecto a lo que se puede o no hacer frente al trabajo que desarrollan estos órganos, como el Jurado Nacional de Elecciones. Yo coincido plenamente con usted. Es lamentable que se sigan sumando voces que sin medios probatorios o indicios suficientes puedan justamente tratar de echar sombras sobre la actuación del sistema. Nadie está diciendo que el sistema sea perfecto, ni a nivel de personas ni a nivel de marco normativo, pero creo que lo que corresponde en todo caso es debatir sobre la base de ideas y de hechos, no solamente sobre la base de interpretaciones. Yo puedo discrepar de algunas interpretaciones que pueda tener algún otro organismo jurisdiccional y no por ello voy a decir que ha ocurrido fraude o que eventualmente ha incurrido en alguna irregularidad. Eso pasa a nivel argumental, y creo que estamos yendo de prejuicios o de premisas de lo que uno quiere creer, tratando de imponer esa posición, cuando en realidad el mundo jurídico, que es sobre la base de lo cual actúa, sobre todo el sistema electoral, podría dar más de una interpretación posible. Bueno, y es peligroso sobre todo, ¿no? Porque estamos, en primer lugar, cercanos a este proceso regional y municipal, el 2 de octubre, pero además da, digamos, las características de nuestro país y su democracia como tal, que muchas veces, digamos, trata de subsistir de alguna manera a pesar de todos los embates que se han dado en nuestra historia reciente. Pues obviamente cuestionar los órganos, digamos, de justicia electoral, pues es bastante peligroso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo porque el tema ha llegado a una escala nacional y sin lugar a dudas
sin ninguna intención de ser centralista, porque yo coincido plenamente con la descentralización. Esta vez tiene más relevancia o trascendencia porque el tema, digamos, el buló o digamos esta narrativa de fraudes y irregularidades surge de Lima. Lo digo ¿por qué? Porque ya en elecciones regionales y municipales anteriores se solía decir, no, ha habido dinero de por medio, ha habido fraude, ha habido una nulidad, ha habido votantes golondrinos. Eso no es novedad en el marco de este tipo de elecciones regionales y municipales. Pero venimos ciertamente, como usted bien lo describe, precedidos de una narrativa que viene desde el año pasado, que está concentrada en partidos nacionales y en Lima, de que existe esta irregularidad, y el tema es, bueno, pruébenlo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. A ustedes.